Bienvenidos al curso de materiales compuestos a partir de materiales lignocelulósicos. En esta primera unidad vamos a hacer una breve introducción respecto de lo que es el concepto de material compuesto, centrándonos específicamente en aquellos materiales elaborados a partir de materiales lignocelulósicos. Veremos también cuál es la situación actual de este tipo de productos en el mercado y también algunos aspectos que tienen que ver con el medio ambiente y el ciclo de vida de estos productos. Para finalizar, veremos algunas de las principales tendencias en el desarrollo de este tipo de materiales. A lo largo del desarrollo de la humanidad, se han ido incorporando diversos tipos de materiales para la confección de diferentes tipos de piezas, objetos, herramientas o artículos comercializables, también para la construcción, con el fin de dar solución a las múltiples necesidades de aquella época, necesidades vitales, sociales, económicas. Entre los primeros materiales utilizados por la humanidad se encuentran como materia prima la madera, el hueso, la piedra, los metales, las resinas, el vidrio y las cerámicas, entre otros. La evolución de la humanidad siempre ha estado condicionada por el descubrimiento de nuevos materiales. Por ejemplo, en las edades de piedra, cobre, bronce, hierro, constituyeron etapas en las cuales el hombre, a través del conocimiento y manejo de nuevos materiales y técnicas, pudieron alcanzar nuevos desarrollos que con ello también permitió evolucionar sus estructuras políticas, sociales, económicas. Las antiguas civilizaciones, tales como la egipcia, la griega y la romana, sumaron nuevos conocimientos referentes al uso de los materiales y a la construcción a través de los mismos, sobre los cuales se ha fundado parte del conocimiento de la arquitectura y la ingeniería moderna. Yendo mucho más adelante, después de la Revolución Industrial, que caracteriza la etapa final del siglo XIX y los comienzos del siglo XX, se produjo un crecimiento veloz en el desarrollo y la producción de materiales que condicionó el desarrollo de las naciones productoras. Durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, se inició la búsqueda de materiales alternativos a los utilizados convencionalmente, como metales, cerámicos, entre otros, a través de diferentes tipos de proyectos de investigación a cargo de entidades militares. Durante la década de los 70 surgieron nuevos retos dentro del campo de los materiales, tales como la reducción de peso principalmente, el incremento de las propiedades de algunos materiales para la industria aeronáutica y también aeroespacial, que en aquella época tuvo un gran desarrollo. También se buscaba la reducción del tamaño de los componentes, sobre todo para equipos de telecomunicación. Recuerde que en aquella época aparecieron equipos de grabación, los televisores, los teléfonos. También se buscaba la optimización de las capacidades de almacenamiento de equipos destinados a almacenar información y el manejo y transmisión de datos entre otras aplicaciones. El final del siglo XX se ha caracterizado por la búsqueda de materiales para satisfacer y mejorar algunas prestaciones específicas en aplicaciones concretas, siendo la competitividad económica una exigencia adicional. Es decir, obtener materiales a más bajo costo, pero con propiedades o prestaciones similares o mejores eh, a estos materiales. Así, se ha llegado a recurrir al efecto sinérgico que deriva de combinar algunos materiales, como es el caso de los materiales híbridos. Entre estos materiales se encuentran los materiales compuestos, esencialmente constituidos por una matriz continua que puede ser orgánica,
como es el caso de los polímeros, también pueden ser metálicas o cerámicas. Y una fase dispersa en el interior de esta matriz con diferentes naturalezas o propiedades de la matriz. Las mejores propiedades de estos materiales respecto a las propiedades de sus constituyentes individuales se debe al carácter heterogéneo y a la óptima transferencia de esfuerzo entre los componentes a través de la interfase de unión entre ellos. Esto vamos a verlo con más detalle más adelante, la importancia que tiene la interfaz al combinar estos materiales individuales en un material compuesto. Los materiales compuestos tienen una larga historia de aplicaciones, aunque su origen es incierto. En el transcurso de la historia se tienen referencias de algunas formas de material compuesto, por ejemplo, entre los materiales compuestos confeccionados por el hombre a los inicios de la civilización, se pueden mencionar a las chozas que combinan el adobe con la paja en construcciones. Estos sentaron las bases para las construcciones actuales. La paja fue utilizada por los israelitas, por ejemplo, para consolidar ladrillos de fango y también esta misma metodología fue utilizada por diferentes civilizaciones o pueblos. Ya hasta muy reciente en nuestra historia se sigue utilizando este tipo de construcción. Al contrario de lo que se puede pensar, el concepto de material compuesto es tan antiguo como la naturaleza misma. Un buen ejemplo de esto podemos observar en la estructura de la madera, la cual combina fibras lignocelulósicas que tienen una estructura tubular junto con una matriz de lignina que une a todas estas fibras, como podemos ver aquí en estas figuras. La pared de estas fibras, a su vez, está constituida con una estructura de material compuesto, donde las fibrilas de celulosa, es el material de refuerzo, reforzante, se encuentra embebida en una matriz polimérica constituida por las hemicelulosas y la lignina. En las últimas décadas se ha generado una gran cantidad de conocimiento respecto del desarrollo de nuevos materiales y la mejora de los materiales convencionales. Esto ha dado lugar a un crecimiento del mercado y también del consumo de todo tipo de materiales. Acá podemos ver algunos ejemplos del desarrollo de materiales en el sector automotriz, en la industria naval, también aeroespacial, de la construcción y también en los materiales para deportes. Esto ha traído también aparejado una creciente preocupación social por los problemas ambientales derivados de los residuos generados al final de la vida útil de estos materiales. Es así que tanta es la presión social en las últimas décadas que el objetivo de la investigación científico-tecnológica se ha centrado en la búsqueda de nuevos materiales capaces de satisfacer los requerimientos del mercado y además que sean más respetuosos con el medio ambiente. Los polímeros sintéticos han sustituido muchos materiales convencionales, especialmente metales, eh, en diversas aplicaciones debido a que presentan ventajas tales como que son fáciles de procesar, presentan un rango amplio de aplicaciones, suelen tener un costo relativamente bajo y son relativamente flexibles. Esto, ¿no es cierto?, en comparación con los metales. Además,
Sus propiedades se pueden modificar con el fin de satisfacer los requerimientos de sus aplicaciones mediante el uso de cargas y fibras, principalmente para mejorar resistencia y rigidez. Eh, los materiales poliméricos se emplean para producir una gran variedad de productos cotidianos que van desde envases, con componentes en la industria automotriz, vivienda, industria textil, hasta materiales de aplicaciones específicas en tecnologías informática, médica y también aeroespacial. Se estima que la producción mundial de materiales plásticos ha pasado de 270 millones de toneladas en 2010 hasta aproximadamente 400 millones de toneladas en el año 2023. También se estima que se recupera solamente o recicla solamente el 14 o 18% de los plásticos generados como residuos. Estos materiales se producen ya desde hace más de un siglo y el crecimiento de su consumo ha ido acompañando o impulsado o acompañado por el desarrollo tecnológico y también por el desarrollo de nuevos materiales. Sin embargo, el desarrollo de procesos que tienen que ver con su reciclado ha sido escaso, sobre todo teniendo en cuenta, ¿no es cierto?, las exigencias de las políticas ambientales que se han ido imponiendo en las últimas décadas. En cuanto al destino final de los materiales plásticos, el depósito en los vertederos no es una solución adecuada debido a su reducida biodegradabilidad, ya que su descomposición genera gases y compuestos de bajo peso molecular nocivos para el medio ambiente. Por eso, bueno, hay nuevas reglamentaciones que piden, digamos, que para ciertas aplicaciones se empleen materiales poliméricos biodegradables. Los plásticos de mayor consumo que se encuentran presentes principalmente en los residuos sólidos urbanos son el polietileno y el polipropileno. Ambos polímeros representan casi el 60% del volumen total de los residuos. En menor proporción se encuentran el poliestireno, el cloruro de polivinilo, el polietilén tereftalato, el poliestireno butadieno y el polimetacrilato de metilo. Una vía alternativa para la eliminación de estos residuos es la combustión o incineración para la recuperación de la energía, dado que estos materiales poseen un elevado poder calorífico. Pero este tipo de procesos también van a generar gases o emisiones gaseosas y también residuos sólidos de bajo peso molecular que van a tener que estar sujetos a fuertes controles medioambientales para evitar contaminaciones del ambiente, de suelos, el agua, entre otros. Como se mencionó anteriormente, el término de materiales compuestos, en inglés composite, se aplica a aquellos materiales que resultan de combinar dos o más componentes que se encuentran combinados a nivel macroscópico y además cuyo comportamiento mecánico y sus propiedades son superiores a los de los materiales que los constituyen cuando actúan de manera separada o independientemente. Este término abarca tanto los materiales reforzados con fibras como los materiales reforzados con cargas o otro tipo de refuerzo, como se puede ver en esta figura. La matriz puede estar cargada con partículas, con láminas, con cargas que tengan formas aleatorias o diversas.
También la matriz pueden contener elementos reforzantes como son fibras cortas, fibras largas. Estas fibras a su vez pueden estar orientadas unidireccionalmente o bidireccionalmente. O también estas fibras pueden estar formando mats fibrosos, es decir, son entretejidos, digamos, donde las fibras están libres, no tienen una unión entre sí, pero forman estos mats, que pueden estar estas fibras dentro de estos mats ubicadas de forma al azar o aleatoria, o podrían también estar estas fibras en estos mats ubicadas unidireccionalmente. Estos materiales están formados por una fase discontinua que constituye el refuerzo o la carga y una fase continua que envuelve a a esta carga o este refuerzo, que es lo que constituye la matriz. La matriz a su vez va a contribuir con un conjunto de propiedades y su función va a ser estabilizar y repartir las tensiones entre el refuerzo o la carga. La fase de refuerzo o dispersa dentro de la matriz va a aportar a un conjunto también de propiedades diferentes de la matriz, soportando principalmente la tensión mecánica que pueda soportar el material compuesto. Las propiedades de los materiales compuestos dependerán principalmente de las propiedades de los materiales que los constituyen, pero también va a depender del contenido, geometría y distribución del material de refuerzo o de carga en el seno de la matriz. El contenido del material de refuerzo o de carga se expresa como una fracción en volumen o en peso del total del material compuesto. El grado de distribución del refuerzo de la carga en la matriz es muy importante porque va a definir la homogeneidad del material o la uniformidad de todo el sistema, y esto es importante, ¿no es cierto?, como dijimos, para la distribución de la carga que pueda soportar el material compuesto. La geometría y la orientación del refuerzo o carga van a influir en la anisotropía del sistema. Un ejemplo de material compuesto que se puede encontrar en la naturaleza es de la fibra natural o la fibra maderera que estuvimos comentando en las diapositivas anteriores, donde la lignina conforma la matriz reforzada con la fibrila de celulosa. En realidad es el complejo hemicelulosa-lignina. Ya desde hace cientos de años existen antecedentes del uso de estos materiales por el hombre cuando los egipcios comenzaron a usar en la construcción ladrillos reforzados con paja y arcillas secados al sol. Desde entonces el desarrollo de los materiales compuestos ha tenido muchos avances. Actualmente el mercado de los materiales compuestos ofrece numerosos productos con mayores o mejores propiedades mecánicas, y rigidez y resistencia a la acción química y a la acción térmica que los materiales convencionales de la actualidad. En el diseño de un material compuesto, en primer lugar, es necesario identificar las variables que están relacionadas a los materiales constituyentes, que son las que van a contribuir a las propiedades mecánicas y físicas del material compuesto. Por lo tanto, se han de obtener estimaciones a través de modelos matemáticos y físicos que permitan describir o estimar cuáles de las propiedades de los componentes individuales se ha de combinar para dar lugar a las propiedades de los materiales compuestos, con el fin de así, de esta manera, tratar de satisfacer requerimientos de aplicaciones específicas. Estos requerimientos suelen ser, por ejemplo, resistencia o rigidez mínima específica,
o una conductividad térmica apropiada, o aislamiento térmico, o aislamiento acústico. Además, los materiales compuestos deben ofrecer ciertas ventajas en términos económicos, de costo o de rendimiento, performance, respecto de los materiales alternativos o convencionales que hoy existen y se comercializan en el mercado. La fibra de vidrio es un tipo de refuerzo muy empleado debido a sus propiedades intrínsecas y también su bajo costo. Se usa para reforzar matrices plásticas de materiales estructurales y productos elaborados por procesos de moldeado. Las fibras de vidrio más utilizadas son la de tipo E, de eléctricos, y S, que indica que son de alta resistencia. Las fibras de vidrio presentan menores resistencia y rigidez que las fibras de carbono o aramida, aunque tienen mayor densidad y capacidad de deformación. De todas formas, debido a su bajo precio y su versatilidad, suelen ser muy utilizadas como refuerzo de plásticos. La fibra de vidrio se puede encontrar como filamentos cortados formando haces de aproximadamente 100 fibras, cuya cantidad va a depender, digamos, del tipo de producto, pero su longitud podría ser comprendida entre 3 y 40 milímetros. También se hallan como filamentos cortos con longitudes entre 30 y 40 milímetros orientados de forma aleatoria, adheridos generalmente por un polímero como el acetato de polivinilo para formar un manto que se impregna con una resina epoxi o poliéster. Estas fibras también son comercializadas como bobinas. Aquí en las figuras podemos ver las distintas formas de comercialización. Les decía, pueden comercializarse como bobinas de filamentos continuos de gran longitud que están enrolladas sobre un cilindro, dispuestos como un tejido de filamentos. Algunas de las características de los tipos de fibras de vidrio que se emplean a nivel industrial se presentan en la tabla siguiente, donde se puede ver la composición y también las propiedades de módulo, de rigidez, resistencia y densidad, y también temperatura de fusión y de solidificación. Podemos ver, ¿no es cierto?, los diferentes tipos de fibra y los valores en que se encuentran su rigidez entre 70 y 80 gigapascales como módulo. Su resistencia podrían estar entre 1500 y aproximadamente 2500 megapascales. Y la densidad en gramos por centímetros cúbicos aproximadamente en 2,5. Como verán, tienen temperaturas de fusión relativamente alta, en el orden de los 1500 grados. La fibra de vidrio tipo E y S son las más empleadas. El vidrio tipo C es resistente a los ácidos, pero se emplea poco como refuerzo. El vidrio tipo A es el vidrio que se emplea en ventanas y no se suele emplear en la fabricación de fibras. El vidrio AR es resistente al álcali y se emplea como material de refuerzo de cementos. Las fibras de vidrio, como habíamos hablado anteriormente, más usadas son las tipo E y S. Las tipo E son resistentes a la inmersión en agua, mientras que la tipo S poseen elevadas rigidez y resistencia mecánica. Los materiales compuestos formados por matrices plásticas reforzadas con fibras de carbono se caracterizan por poseer una combinación ligera o liviana con gran resistencia y rigidez
que hacen que su uso sea preferentemente para aplicaciones aeroespaciales. El precio es relativamente elevado respecto, por ejemplo, la fibra de vidrio, lo cual limita su uso en algunas aplicaciones industriales, como por ejemplo eh, la industria del automóvil. Aquí podemos ver, digamos, algunas de las formas en que se comercializan, en láminas, en- en rollos fibrosos, y aquí podemos ver, ¿no es cierto?, una foto en microscopía SEM de su forma y estructura. Verán que son prácticamente perfectas, con anchos muy uniformes, muy característico de las fibras sintéticas. Otro tipo de fibra sintética es la fibra de aramida, que está constituida por un polímero de poliamida con una estructura molecular muy rígida. Los enlaces de hidrógeno mantienen unidas a las cadenas poliméricas en la dirección transversal a las fibras, los cuales confieren una alta resistencia en la dirección longitudinal y baja resistencia en la dirección transversal. La aramida se usa en la fabricación de materiales compuestos para aplicaciones en las que se requieren bajo costo, alta rigidez y una alta resistencia a la fatiga y a la rotura. Los tipos comerciales más empleados son el Kevlar 29 y el Kevlar 49. En el caso del Kevlar 29, es un material, un tipo fibroso que tiene baja densidad y alta resistencia mecánica, y ha sido también empleada como refuerzos de materiales plásticos en aplicaciones aeroespaciales, navales, de automoción y otras aplicaciones industriales. El Kevlar 49 se caracteriza por ser de baja densidad, alta resistencia y, y rigidez. Comparativamente, las fibras de carbono proporcionan una mejor combinación de elevada resistencia, alta rigidez y baja densidad, pero tienen menor capacidad de deformación que las fibras de vidrio. La fibra de aramida Kevlar 49 tiene una combinación de alta resistencia, como les decía, con baja densidad y mayor capacidad de deformación, alta resistencia al impacto, aunque su rigidez es menor que la fibra de carbono, por ejemplo. La fibra de vidrio pueden poseer menor resistencia y rigidez y mayor densidad, como habíamos mencionado antes. Pero, digamos, su principal ventaja sigue siendo, ¿no es cierto?, eh, los bajos costos respecto a la fibra de carbono principalmente. En general, los materiales compuestos a partir de recursos naturales son producidos mediante la adición de fibras lignocelulósicas dentro de una matriz polimérica que puede ser biodegradable o no. De manera que al menos uno de los componentes, en este caso las fibras lignocelulósicas, provienen de biomasa renovable. Los polímeros obtenidos a partir de la biomasa se denominan con frecuencia biopolímeros y se pueden clasificar en diferentes categorías según su origen y proceso de producción. Acá podemos encontrar 3 categorías, pero en otras referencias bibliográficas seguramente van a encontrar otro tipo de clasificaciones. Aquellos extraídos de la biomasa propiamente, en este grupo se encuentran los polisacáridos, las proteínas y los lípidos. También están aquellos biopolímeros sintetizados a partir de la biomasa, como el ácido poliláctico y otros poliésteres. El poliláctico es biodegradable, pero y se obtiene a partir de la glucosa. Esta glucosa puede provenir puede ser de primera generación a partir de almidones o azúcares de jugos como la caña de azúcar, o pueden provenir también de
la glucosa de la celulosa, que actualmente, digamos, existe en el mercado productos poliméricos denominados bios también, como el biopolietileno o biopropileno, porque fueron obtenidos a partir de la fracción de glucosa de la biomasa. Si bien no son biodegradables como el ácido poliláctico, bueno, tienen este carácter, ¿no es cierto?, que es de provenir de materias primas renovables. A diferencia, ¿no es cierto?, de de estos polímeros convencionales derivados del petróleo, como son el etileno, el polietileno y el polipropileno y otros, ¿no? Después nos encontramos con biopolímeros producidos directamente por microorganismos, como por ejemplo los polihidroxialcanatos y la celulosa bacterial. En las últimas décadas, las fibras lignocelulósicas provenientes de recursos renovables se han mostrado como una alternativa dentro de la industria de los materiales compuestos, una alternativa a los refuerzos convencionales como vimos la fibra de vidrio, la fibra de carbono o la fibra de aramida. En este sentido, se han realizado enormes avances en el desarrollo de nuevos materiales compuestos reforzados con estas fibras de maderas o fibras naturales eh, dentro de matrices poliméricas tanto sintéticas o como de matrices biopoliméricas. Las fibras lignocelulósicas se pueden obtener a partir, como les decía, de maderas, de coníferas, por ejemplo, pino, abeto, alerce, también de maderas latifoliadas como eucalipto, álamo, sauce, o a partir de fibras naturales provenientes del tallo, de la hoja o de semilla de plantas anuales. Desde hace ya bastantes siglos, las fibras naturales se han utilizado con fines textiles, principalmente en la elaboración de sacos para almacenar productos o alfombras, ropas, telas textiles, entre otras. En la actualidad, la industria de los componentes para automóviles, principalmente paneles interiores, es uno de los principales consumidores de fibras naturales tales como el kenaf, el cáñamo, lino, yute y sisal. Las ventajas de las fibras naturales provenientes de la madera sobre los refuerzos y o rellenos tradicionales son su bajo costo, baja densidad, elevada rigidez, aceptable resistencias específicas, buenas propiedades térmicas y biodegradabilidad. Teniendo en cuenta que eh, desde el punto de vista de los procesos y de las operaciones a escala industrial, las fibras celulósicas dan lugar a un menor efecto abrasivo en todo el equipamiento de transformación, así como también una disminución de efectos adversos sobre los operarios, por ejemplo, esta irritación dérmica o respiratoria como habíamos mencionado anteriormente cuando hablábamos de las fibras sintéticas. Por otro lado, desde un punto de vista económico, el precio de estas fibras se encuentra en un intervalo bastante económico, por ejemplo, eh, representan aproximadamente un tercio o menos frente al precio por kilogramo de las fibras sintéticas, como por ejemplo la fibra de vidrio. En estas fotografías podemos ver algunas fibras obtenidas a partir del fruto de algunas plantas. Por ejemplo, podemos ver aquí a, a las fibras obtenidas a partir de la semilla de algodón,
Aquí más abajo podemos ver las fibras que se obtienen a partir de las vainas de la planta de la ceiba. Otro tipo de fibras obtenidas del fruto son la fibra de coco, que se encuentran dentro de la cáscara del fruto, ¿no? Bueno, en esta imagen podemos ver las fibras que se pueden aprovechar a partir de las hojas de ciertas plantas, como el sisal, el genequen, la pita. Aquí podemos ver unas plantaciones de sisal y un secado artesanal de extracción y secado de fibras de manera artesanal. Brasil es uno de los principales productores de fibras de sisal. Y en estas figuras podemos ver algunos ejemplos, ¿no es cierto?, de fibras que se pueden obtener a partir del tallo, sobre todo de plantas anuales. Aquí abajo podemos ver el tallo de una planta de cáñamo y vemos, ¿no es cierto?, cómo la fracción fibrosa se encuentra en la capa exterior del tallo. Entre estas fibras provenientes del tallo podemos encontrar aquellas que se pueden extraer del lino, del cáñamo, como ya les mencioné, yute o también ramio. Y aquí podemos ver también los residuos agroindustriales, como por ejemplo las pajas de cereales que se acumulan, digamos, en los campos después de su cultivo. También son aprovechables las plantas como el bambú o la gazo de la caña de azúcar también son ejemplos, digamos, de recursos fibrosos provenientes del tallo de las plantas. Dentro también de las fibras que se extraen del tallo encontramos a las fibras madereras, tanto de coníferas como de latifoliadas. Estas son fibras más cortas que las fibras naturales. Generalmente para las coníferas el rango de longitud de fibra es alrededor entre 2 y 3 centímetros, en cambio para las tifoliadas alrededor de 1 milímetro. En cambio para las plantas anuales pueden llegar a medir hasta entre 5 y 10 centímetros dependiendo del tipo de planta. A pesar del gran interés que existe en la sustitución de las fibras sintéticas por fibras linocelulósicas, fibras naturales provenientes de recursos renovables, como refuerzo de polímeros, hay algunas limitaciones para su aplicación. Una de estas limitaciones está relacionada con su menor resistencia mecánica, comparada, ¿no es cierto?, con la fibra de vidrio, por ejemplo. Y esto, por lo tanto, se va a traducir en menores propiedades físico-mecánicas de los materiales compuestos que se forman con ellas. Y esto es lógico porque las fibras liноcelulósicas, las fibras naturales, son producidas naturalmente y van a estar condicionados por el tipo de especies de las que provienen, las condiciones de suelo, las condiciones climáticas, la severidad del medio ambiente, es decir, si son atacadas por microorganismos, por ejemplo. Esto va a afectar sus dimensiones, de longitud principalmente, también va a afectar a la calidad de la fibra, generando un material fibroso con diámetros, longitudes bastante heterogénea, con una distribución de tamaño importante. Esto no va a ocurrir en el caso de las fibras sintéticas, donde su producción está altamente controlada, asegurando longitudes y diámetros uniformes. En algunos casos, como el de la fibra de vidrio, incluso se le aplican tratamientos superficiales para mejorar la compatibilidad de estas fibras con las matrices donde van a ser aplicadas, las matrices poliméricas donde van a ser aplicadas.
Otra limitación es la elevada capacidad higroscópica de las fibras lignocelulósicas, que puede generar una excesiva absorción de humedad y dar lugar a una degradación de las fibras como consecuencia de la presencia de hongos u otros microorganismos. Esta presencia también de agua puede afectar también la estabilidad dimensional del material, generando hinchamiento y contracciones, digamos, al absorber y al desprender el agua absorbida. Otro condicionamiento es la naturaleza polar, que afecta principalmente la compatibilidad de las fibras naturales con las matrices poliméricas apolares. Esto va a perjudicar su dispersión e impregnación dentro de la matriz, principalmente afectando negativamente la adhesión fibra-matriz, que es clave, digamos, para la transferencia posterior de los esfuerzos en material compuesto. La polaridad va a depender de los grupos funcionales que estén presentes dentro de la estructura química del polímero puro. Las poliolefinas, por ejemplo, con el polietileno, polipropileno, poliestireno, son polímeros apolares, ya que están conformados por carbono e hidrógeno, que tienen valores cercanos de electronegatividades, por lo tanto no hay una polaridad neta. Entre los polímeros polares se pueden mencionar el PVC, por ejemplo, y otros. Bueno, además de las limitaciones que mencionamos anteriormente, la formación de enlaces de hidrógeno entre las fibras lignocelulósicas conlleva a su aglomeración. Cuando están secas, se atraen entre sí y forman estas aglomeraciones. Esto lo que causa o dificulta su manipulación y su dispersión en el proceso de producción. Otra limitante también es la temperatura relativamente baja de procesamiento que se requiere debido a la posibilidad de degradación de las fibras y o posibilidad de emisión de compuestos volátiles que podrían afectar las propiedades de los materiales compuestos. La temperatura de procesamiento para las fibras lignocelulósicas están limitadas a 200 grados, aunque es posible emplear temperaturas superiores durante los periodos de procesamiento más cortos, digamos, ¿no? Se puede trabajar a una temperatura un poquito más alta, pero el procesamiento tiene que ser más corto, asegurándonos de esta manera de no degradar a las fibras. Finalmente, se suele requerir de tratamientos superficiales para compatibilizar y hacer efectiva la unión fibra-matriz y así mejorar la interfase de contacto. Para mejorar estas características interfaciales y por lo tanto las propiedades finales de los materiales compuestos, se suelen aplicar métodos físicos y químicos para realizar una modificación superficial. La modificación de estos materiales se lleva a cabo para lograr una mayor compatibilidad del refuerzo con la matriz polimérica, también un mayor grado de individualización de las fibras y también la eliminación de ceras o la hidrofobización de las fibras. La incompatibilidad debido a la diferencia de polaridad superficial de los componentes se puede superar mediante aplicación de diferentes métodos, entre los cuales se destacan el uso de un agente de acoplamiento, compatibilizador o agente de acoplamiento, la modificación de la superficie de la fibra mediante tratamientos alcalinos, acetilación,
copolimerización, agregando grupos sobre su superficie. Estos métodos permiten mejorar la eficiencia de la transferencia de esfuerzo a través de la interfaz fibra matriz. En el caso de las matrices de poliolefinas como polietileno y polipropileno, la utilización de polipropileno modificado con anhídrido maleico eh, suele emplearse como un compatibilizante en la interfaz fibra matriz y esto conlleva un incremento de las resistencias mecánicas en el material compuesto debido a una mejora en la adhesión. Bueno, todos estos métodos los vamos a ver en las próximas unidades.